Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este ya habitual eh, transmisión, esta transmisión habitual a las 7. Estamos hablando del tema del infierno y hoy vamos en la parte 6. La parte 6 del tema del infierno. Gracias a todos los hermanos que nos acompañan, gracias a todos los que están conectados. Les animo en el nombre del Señor que pongan un comentario, que dejen un comentario por ahí en la parte de abajo si están acompañándonos en el estudio de este tema. Dejen un comentario para saber qué pasó por aquí, por este video. Siéntanse la libertad de compartirlo. Están todos los videos que su servidor transmite en vivo por Facebook, se graban en Facebook y usted los puede compartir con quien usted guste, cuantas veces usted lo desee. Puede compartirlo con sus amistades, puede ponerlo en su Facebook, en su muro, puede enviarlo a alguien para que lo mire el link, lo que usted desea hacer con el video, salvo la única excepción es que no altere el contenido del video. Eso es la única restricción, pero de ahí en adelante usted puede compartir con quien usted guste. Todos estos videos, todas estas clases que hemos visto, de hecho puede regresar, se quedan grabadas en Facebook, la parte 1, 2, 3, 4, 5 y hoy vamos en la parte 6 de este tema que es el infierno. Tome su Biblia, vaya por su Biblia, tenga su Biblia a la mano para que nos acompañe en el estudio de en esta tarde. Tenga su Biblia a la mano, si no tiene una Biblia en libro como esta, ¿verdad? Pues vaya y busque su Biblia. Vaya y busque su Biblia electrónica. La puede descargar en su celular. Puede descargar la versión Reina Valera y hay varias versiones que usted puede descargar gratuitamente. He visto que hay versiones gratuitas de la Biblia, las cuales usted puede descargar para que nos pueda acompañar. Si se le hace más fácil buscar en su Biblia electrónica o en una aplicación en su celular o en su tableta, pues háganlo en su tableta. El punto es que se cerciore y lea juntamente con nosotros los pasajes que vamos a estar mencionando. Bien. Resumen general, rápidamente antes de entrar al tema, porque dejamos este tema el viernes pasado. Entonces fue sábado, domingo, 2 días que no hablamos de este tema y hoy iniciamos nuevamente. El día de ayer no transmitimos, no continuamos con este tema. Y nada más para recapitular todo lo que hemos visto. Vimos que el infierno, la palabra infierno, es una palabra que Jesús usó en el Nuevo Testamento, que es la palabra Gehenna en griego. La palabra Gehenna, antes de que Cristo pisara este mundo, significaba, o en ese lugar, el Valle de los Hijos de Hinnom, que es el Gehenna. Ahí se sacrificaban niños, se pasaban por fuego a las deidades o a los dioses que adoraban a las gentes, fue lo que estudiamos. Luego, en la época de Cristo, este mismo lugar llamado infierno o Gehenna en griego era un basurero donde se llevaba la basura de la ciudad y ahí se estaba constantemente el fuego encendido y no se apagaba para que se estuviera quemando la basura. Entonces era un basurero público en los tiempos de Jesús. Cambiamos también palabras donde Jesús usó la palabra infierno por basurero para ver si era lógico la idea que estaba tratando y vimos que sí. Luego vimos también para quién fue diseñado el infierno, para quién fue creado y fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue creado pensando en usted y en mí, fue creado pensando en el castigo para Satanás y para sus ángeles. Luego vimos también cómo es cosa muy seria delante de Dios el infierno, tanto así que se nos dice sería preferible que perdieras una mano, que perdieras un ojo, y no que entraras a ese lugar llamado el infierno. Es más, dice, es preferible perder la vida física que entrar a ese lugar llamado infierno. Así de grave es. Entonces, entendamos que es un lugar de gravedad. De hecho, al punto de decir, es mejor que pierdas la vida que entres al infierno, pues es un lugar sumamente serio para decir eso. Vimos también otras descripciones en cuanto al infierno. Se le reconoce como ira y enojo, como tribulación y angustia, como gusano y fuego que nunca se apaga, como las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de dientes, eterna perdición y destrucción, castigo eterno, fuego eterno, horno de fuego, tormento eterno, la muerte segunda, lago de fuego
eterna perdición, exclusión o excluidos de la presencia de Dios, y también perdición y camino ancho. Vimos luego, después de estas descripciones del infierno, que hay un gran juicio donde todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Segunda a los Corintios 5:10. Luego vimos el gran juicio donde Cristo separa a las ovejas de los cabritos. Los cabritos, las abejas les habla Cristo de una manera amorosa. Venid benditos de mi Padre, dad el reino preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los cabritos les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vimos también que en esta narrativa o en este pasaje que leímos de Mateo 25:46, vimos que estos lugares son eternos o es un destino eterno. Usted puede estar eternamente al lado de la presencia del Señor, o usted puede estar eternamente en el castigo eterno. Por eso se le denomina castigo eterno o se le denomina vida eterna. Usted puede ir a la vida eterna o el cielo, o usted puede ir al castigo eterno o infierno, que es otra forma de llamar a este lugar que las personas eligen ir. Esa es la parte que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que usted pueda decidir a dónde quiere ir. ¿Quiere ir al cielo? Bueno, hay una forma de que usted pueda ir al cielo, que usted pueda preparar su llegada para el cielo. ¿Quiere ir al infierno? Pues no haga nada. Viva su vida como todo mundo la vive, sin restricciones, dándole los gustos que a usted le parezcan mejores, las decisiones que a usted le gusten más, y va a ir camino al infierno. Bien, se llamaban destinos eternos. Vimos también que la Biblia habla de un mayor castigo. Luego vimos quiénes estarán en el infierno. ¿Quiénes estarán en el infierno? Bueno, pues primero... primer lugar, ¿verdad? En nuestra lista, pues es el diablo y sus ángeles, porque para ellos fue creado, fue diseñado, hecho el infierno. En Apocalipsis 20:10 también encontramos que el diablo y sus ángeles fueron lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. O sea, es un castigo eterno. Luego, en segundo lugar, ¿quiénes estarán en el infierno? Pues todas aquellas personas que no creen en Dios, todas aquellas personas que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:7-9. Bien, luego nos quedamos el viernes pasado con, después de estas dos, el diablo en primer lugar, luego los que no obedecen el evangelio. Luego vamos a ver listas, una serie de descripciones de qué personas haciendo qué pueden ir a este lugar llamado infierno, castigo eterno, tormento eterno, fuego eterno, las tinieblas de afuera. Cualquier descripción que usted se le haga más fácil recordar. Creo que para todos, la mayoría, la palabra infierno inmediatamente la relacionamos con este lugar de tormento, de castigo eterno. Entonces vimos unas listas. Quiero empezar con esas listas y quiero primero hablar de esta pregunta antes de entrar de lleno al tema. La pregunta sería, ¿qué pecado o haciendo qué tipo de pecado nos lleva a ganarnos en infierno o a ir al infierno? ¿Por cuál pecado podemos ir al infierno? ¿Qué cree usted? Voy a darle un momentito para ver si los que nos están viendo, a ver si nos ayudan con esta pregunta. Note nuevamente la pregunta. ¿Cuál pecado o qué pecado nos puede llevar al infierno? ¿Cuál es el pecado o qué pecado es suficientemente grande que si lo cometemos podemos ir al infierno? ¿Cuál será? ¿Qué cree usted? ¿Cuál pecado nos llevará al infierno? ¿Cuál pecado es lo suficientemente poderoso para llevarnos eternamente a la perdición eterna? ¿Será uno? ¿Serán muchos? ¿Necesitamos pecar muchos de algún tipo de pecado en especial? ¿Qué pecado? Bueno, hoy creo que no tienen muchas ganas de comentar nuestros hermanos que están en línea.
Bien, esa es una pregunta que se me hizo. Si alguien quiere comentarlo, puede hacerlo con toda confianza ahí en sus comentarios en el Facebook. Pero ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado nos puede llevar a la perdición eterna? ¿Cuál pecado nos puede llevar al tormento eterno? ¿Cuál cree que sea la respuesta? Bueno, nuestra hermana Gaby dice la idolatría. Sí, la idolatría puede llevarnos al tormento eterno. Muy bien, hermana. Muy bien, la idolatría. Cualquier pecado. Pecado es pecado, dice mi hermana. Muy bien también. Pecado es pecado delante de Dios, dice también la hermana María Luisa. Cualquier pecado nos separa de Dios, dice mi esposa. Muy bien, sí. ¿Cuál pecado nos puede llevar al infierno? Cualquier pecado. Cualquiera. Usted dirá, ¿puedo ir al infierno por mentir nada más? Sí. Voy a ir al infierno por mentir. Recuerde lo que dice la Escritura y los pasajes que hemos leído previamente. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado es infracción de la ley de Dios. Bien, hermana Elsa también dice, cualquier pecado, no importa que sea grande o chico. Bueno, para la gente, ¿verdad? Para la gente hay pecados grandes, pecados chicos, pecados más graves, pecados menos graves. Pero a final de cuentas, desde nuestra perspectiva, de la perspectiva de Dios, pecado es simplemente infracción de la ley de Dios. Entonces, si infringimos la ley de Dios, estamos cometiendo pecado. Si hacemos algo que Dios dijo que no hiciéramos y lo hacemos, es pecado. En ese momento que infringimos la ley de Dios, somos culpables. Y si somos hallados culpables delante de Dios, nuestro destino es el infierno. Entonces, esa es la parte seria. Por eso vamos a leer una lista, porque a veces pensamos, no, yo no voy a ir al infierno, pues yo no soy malo. Siempre nos justificamos, ¿eh? Note, eso es típico de las personas. Por ejemplo, si usted miente, y por ejemplo leemos en la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no están en el reino de Dios, ¿dónde estarán? Bueno, obviamente, si no están en el cielo, que es el reino de Dios, ¿dónde van a estar? ¿Cuál es el otro lugar? El infierno. Pero y luego inmediatamente decimos, mire, hay que dejar de mentir, hermano. No es bueno estar mintiendo o no es bueno estar robando. Vamos a usar el ejemplo del robo, que también es pecado delante de Dios. No es bueno robar. Robar es pecado delante de Dios y el robo nos puede llevar al infierno, al castigo eterno. Y cuando ya no hayamos salida o ya no hayamos una argumentación lógica para decir que justificar nuestro acto, vamos a esta justificación. Un hermano Gilberto también dice, sí, cualquier pecado, eso es lo que nos separa de Dios. Bien, hermano Gilberto, sí, el pecado nos separa de Dios, entonces cualquier pecado nos separa de Dios y nos pone en camino al tormento eterno. Bien, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando ya no hayamos justificación empezamos a decir lo siguiente. ¿Verdad que entonces ya leyó en la Biblia que robar es pecado? Sí, ya lo leí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero es que yo no robo tanto. Yo no he robado tanto. Yo he robado cosas pequeñas. Yo no he robado... por ejemplo, los que sí van a estar en el infierno son los políticos. Porque ellos roban y le roban a los pobres y le roban a la gente. Ellos sí. Yo no. Yo le robé una tienda grande. Ellos tienen mucho dinero. Y además le robé algo chiquito. No es tan grave. Yo no robo tanto. O sea... Hay personas que roban más. Ellos sí van a estar en el infierno, yo no. Y luego si usted va con esas personas y les dice... y argumentaría de la misma manera, ¿verdad? Mire, el robo es pecado delante de Dios. Y aquella persona inmediatamente se justificaría. No, sí, pero hay todavía personas que roban más. Hay personas que todavía roban más grandes cantidades. Yo no robo tanto. Yo no voy a ir al infierno porque yo no robo tanto. Y así con el que vayamos, siempre va a encontrar que hay alguien que según él, su estándar, peca más que él. Por lo tanto, él es el que debe ir al infierno y no él. ¿Verdad? Aquella persona sí debe ir al infierno. No, yo no. Yo peco muy poquito. Él sí, mira, él es bien mala persona. Él es bien maldiciento. Él es bien borracho. Él es bien esto. Yo no más robo. Yo no voy a ir al infierno. Bueno, nos justificamos. Esta es la actitud humana. Y pensamos que justificarnos de esa manera, pues Dios va a decir, sí, cierto, mira, tú robaste muy poquito. ¿Qué haremos contigo? Robaste muy poquito.
Híjole, si hubieras robado $1,000,000, a lo mejor sí vas al infierno, pero no llegaste al $1,000,000. Híjole, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde te pongo a ti? No, pecado es pecado. Dios dijo que no robáramos. No nos dijo qué cantidad nos debemos de robar. Simplemente dijo que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál ladrón? El que roba mucho y el que roba poco. El que roba millones y el que roba, no sé, lo más mínimo. Porque está robando. Al robar estás infringiendo la ley de Dios. Pero siempre nos queremos justificar en nuestra naturaleza humana. Igual cuando hablan de otros tipos de pecado, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Si hablas de la borrachera, yo no tomo tanto, yo nomás tomo los fines de semana. No soy aquel sí debe ir al infierno, él ya es un alcohólico, él toma todos los días. Él sí, yo no. Yo nomás me emborracho los fines de semana, eso no te lleva al infierno. Y nos empezamos a justificar. Yo nomás me tomo 3, aquel se toma tantas. Yo nomás hago esto, aquel hace tanto. O sea, él sí, yo no. No, pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Te emborrachaste? Sí. Entonces los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Punto. No dice quién se emborracha más seguido. El punto es que infringiste la ley de Dios al emborracharte. Y es lo que no logramos entender y nos justificamos. Luego viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿pero es que acaso que el cristiano nunca peca? ¿El cristiano nunca falla? ¿Él es perfecto? ¿Que ustedes son perfectos? ¿Que ustedes nunca fallan delante de Dios? No. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Quisiera que me acompañara ya primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Primera carta de Juan, lo voy a leer en 2 versiones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que el cristiano no peca? No, el cristiano también peca. Pero el cristiano no practica el pecado. El cristiano reconoce, hice mal aquí, necesito dejar de hacerlo. Y voy a trabajar por dejar de hacerlo, porque sé que si lo sigo haciendo, voy a ir al tormento eterno. Necesito dejar de hacerlo. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado, note, ¿quién es del diablo? Dice, el que practica. ¿Qué es practicar? Hacerlo constantemente y perfeccionarlo, ¿verdad? Está tomando constantemente, está tomando, está mintiendo, está robando, está maldiciendo, está adulterando, está fornicando, está constantemente haciéndolo, constantemente. Si usted practica el pecado, usted es del diablo, dice la Escritura, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que peca? Bueno, ¿quién va camino al infierno? El que practica el pecado. No que no peca, sino el que practica el pecado. Ahora, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o todo cristiano, no practica el pecado. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted se bautizó para el perdón de sus pecados, usted ya no debe practicar el pecado. ¿Ok? Porque si usted vuelve a practicar el pecado, entonces usted ya no es un hijo de Dios. Usted se convierte en ese momento, lo que dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Creo que es clara la Escritura. ¿Dónde radica la diferencia? En practicar el pecado, en hacerlo constantemente. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Porque fue bautizado, porque fue limpio. Por lo tanto, él debe mantenerse sin practicar el pecado. Versículo 10. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Los hijos del diablo practican el pecado, constantemente lo hacen y ellos no piensan esto está mal, ellos dicen, se hablan de adulterio y dicen, una carnita al aire, no pasa nada, mientras nadie se entere todos estamos bien, al cabo nomás es una vez. Bueno, eso es lo que dicen los hijos del diablo. Ellos se justifican, ellos piensan que todo está bien. Bueno, los hijos de Dios deben decir, no, esto no está bien. Yo no lo voy a practicar porque eso me separa de Dios. Eso me deja de identificar como un hijo de Dios. No debo de practicarlo. ¿Ok? No que no puedan. Ok, hay hijos de Dios también que han entregado su vida al servicio a Dios y después lo abandonan y vuelven al mundo y su estado vuelve a ser peor que el que era antes. Pues sí, sí puede suceder.
Pero no debería. En el momento que volvemos a ser lo que éramos antes, dejamos de ser hijos de Dios. Voy a leer en otra versión el mismo pasaje, 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, está demostrando con ello que pertenece al diablo. Otra vez, versículo 8. Sin embargo, cuando alguien continúa o sigue pecando, está demostrando con eso que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Versículo 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a su hermano no pertenece a Dios. Más claro. Entonces, ¿el cristiano no peca? No, sí peca. Dice 1 de Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 6 en adelante. No podemos decir que no tenemos pecado porque entonces le hacemos a Dios mentiroso. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si el cristiano peca y el no cristiano peca, entonces ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando el cristiano peca, identifica su error y deja de hacerlo. Enmienda su vida, cambia su vida. Sin embargo, las personas del mundo también pecan y vuelven a pecar y vuelven a pecar y les da igual seguir pecando 10, 20, 30, 40, 1000 veces. No les remuerde la conciencia fallarle a Dios, porque para ellos es una práctica, es una manera de vivir normalmente. Espero que me entiendan bien qué quiero decir o hacia dónde voy con esta explicación. Vamos a la primera lista, nuevamente, que dejamos atrás el viernes pasado, y quiero nuevamente leerla en 3 versiones. Ahora, ¿por qué la voy a leer en 3 versiones? Primero la vamos a leer en Reina Valera, 1960. Luego vamos a ir a la versión Palabra de Dios para Todos. Y luego vamos a ir a la versión Traducción Lenguaje Actual. 3 listas de personas haciendo qué o pecando de cuál forma pueden ir al infierno. No dice que tienes que tener todas estas cosas para ir al infierno. Obviamente, si tienes todas estas cosas, pues más ganado estás para el infierno, más cerquitas estás del infierno. Pero basta con tener alguna de estas cosas, una sola, y no corregirla para ir camino a este lugar, llamado infierno, llamado tormento eterno, tinieblas de afuera. Ok, ¿cuál es la primera lista que vimos creo que fue el viernes cuando vimos esta lista? Y déjeme cambiar aquí rápidamente a la clase. La primera lista que vimos la encontramos allá en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿Por qué digo lista? Porque son lugares en la Biblia, en la Escritura, donde aparecen: si haces esto, no vas a ir al cielo. Si no son limpiadas esas culpas, si no corriges tu vida, si no dejas de hacerla, vas camino al infierno. Ahora, si después del bautismo continúas haciendo estas cosas, pues vuelves a tomar el camino hacia el infierno. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar y dejar de hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Porque todos nos preguntaríamos, bueno, ¿haciendo qué cosas puedo ir al infierno? Bueno, aquí está. 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Basta con ser una persona injusta con los demás para ir al infierno, para no poder ir al cielo, para que nuestra entrada al cielo se cierre, se tape el camino, no nos deje llegar al cielo. Basta con ser injustos. Ahora, en ser injustos en la Biblia también se refiere a no hacer la justicia de Dios, no hacer las cosas que Dios nos mandó. Ahora, ¿cuáles cosas? No te equivoques, luego dice la siguiente palabra, la palabra. Hoy ando muy lengua a la traba, ¿verdad? No sé qué me pasa. No erréis o no te equivoques. Dice, ni los fornicarios, ¿ok? Fornicación quiere decir acostarte con una persona y con otra y tener relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de casarte, una y otra vez. O cosas
una sexualidad en lo cual Dios no autorizó vivir una vida sexual desordenada, eso es fornicación. Si tú vives en fornicación, vas caminando hacia este lugar llamado infierno. ¿Ok? Ni los idólatras. El hermano lo mencionaba ahorita, creo que fue el hermano Gilberto, la hermana Gaby, no recuerdo, que mencionaba la idolatría. Bueno, si tú adoras a ídolos, adoras a imágenes, o adoras al dinero, o adoras al trabajo, o adoras a cualquier cosa que tome el primer lugar, y el primer lugar en nuestra lista de importancia debe ser Dios, recuerde. Si tú quitas a Dios de su primer lugar y pones cualquier cosa en ese lugar, eso se considera idolatría. Si por dejar de ir a la iglesia, adorar a Dios, que debe ser el primer lugar en nuestra vida, pones cualquier otra cosa, pues eso se consideraría idolatría, porque estás quitándole el primer lugar a Dios para dárselo a cualquier otra cosa, sea una imagen, sea el dinero, sea... Entonces tenemos que tener en cuenta que es idolatría quitarle a Dios el primer lugar que debe estar. En nuestra lista de prioridades debe ser Dios primero. Cuando quitamos a Dios de ese primer lugar y lo ponemos cualquier otra cosa ahí, es considerado idolatría, porque ponemos nuestra confianza en eso que estamos poniendo en ese lugar y no nuestra confianza en Dios. Entonces, ni los idólatras, los que se inclinan ante imágenes, ante monitos, ante crucifijos, ante miles de artefactos, ¿verdad? Si tú te inclinas ante un ídolo o adoras algo que no sea Dios, es idolatría. Ni los adúlteros tampoco. ¿Quiénes son los adúlteros? Los adúlteros son todos aquellos que ya casados son infieles a su esposa o a su esposo. Tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya casados. Eso es un adúltero. También es pecado delante de Dios, y si tú lo practicas, vas camino a este mismo lugar. Ni los afeminados. Creo que todos entendemos a qué se refiere. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones, o los que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Creo que entendemos que se refiere a los homosexuales. Si tú practicas el homosexualismo, también vas camino hacia allá. Ahora, muchos le van a decir, es que ustedes son mente cerrada, no son mente actual, ustedes nos odian. No odiamos a los homosexuales, otra vez. Odiamos la práctica que ellos realizan. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no está bien. Y a final de cuentas, yo no los voy a juzgar en aquel día. Quien nos va a juzgar es Dios. Yo le puedo decir que está mal, y si la persona quiere seguir viviendo así, pues él va a seguir viviendo, pero él le va a tener que dar cuentas a Dios por ese pecado que está cometiendo. Sea fornicario, sea idólatra, sea adúltero, sea afeminado, o se eche con varones, o los ladrones. Fíjese, lo ponen en la misma categoría, porque pecado es pecado delante de Dios. Bueno, usted dirá, yo no he fornicado, yo no practico idolatría, yo no soy un adúltero, no le he fallado nunca a mi esposa, yo no soy afeminado, yo no soy homosexual, ¿pero usted ha robado? No, nunca. ¿Ni al gobierno en sus taxas? ¿No ha metido dependientes más de los que realmente tiene? Porque está robando, está engañando, está tomando algo que no le pertenece. Entonces, ni los ladrones. No ha robado nunca en ningún lugar, en ninguna parte. ¿Y usted se dio cuenta que estaba tomando ventaja de algo que no le pertenecía? Ni los ladrones. Ni los avaros, los que quieren enriquecerse y quieren más para ellos, para ellos. Ahora, llegamos al otro punto. Usted dirá, yo no soy avaro, no soy ladrón. Ninguna de esas cosas yo las practico, nunca las he hecho. Bueno, creo que los ladrones, todos en alguna ocasión, todas las personas han caído en robar algo. Todas. Por más que me diga que no, ha robado algo en su vida alguien. Entonces, haga memoria, ¿verdad? Ni los avaros, ¿verdad? Que nomás quieren todo para ellos. Ahora, siguiente descripción. Tampoco los borrachos pueden ir al cielo si no cambian su manera de vivir. Ni los borrachos. ¿Conoce usted a qué se refiere con los borrachos? ¿Qué es una persona borracha? Una persona alcoholizada, una persona fuera de sus sentidos. ¿Por qué la Biblia condena la borrachera? ¿Qué tiene eso que ver con algún pecado? Porque estás destruyendo el cuerpo que Dios te prestó al meterle una sustancia tóxica que se llama alcohol. Porque al estar alcoholizado realizas cosas o actos
que no están bien delante de Dios. Muchas personas van y se emborrachan para poder tomar valor y llevar una vida sexual desenfrenada. O van y se emborrachan para irse a los golpes con alguien más. O van y se emborrachan para ir a balacear a alguien. O van y se emborrachan para hacer cosas peores todavía. El alcohol nos desinhibe y nos empuja a hacer cosas peores que la borrachera. Por eso la borrachera está prohibida delante de Dios. Por eso los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Bueno, usted dirá, tampoco ninguna de esas cosas las he hecho. ¿Ah? Ninguna. Ok. ¿Alguna vez ha hecho una maldición? No, nunca. ¿Nunca se le salió ni una palabrota? ¿Alguien lo hizo enojar y se le salió una palabrota que no debía decirla? No, nunca. ¿Alguna vez le deseó mal a alguien? Ojalá se muera, ojalá le pase un accidente, ojalá esto. No, nunca. Nunca. Bueno, pues qué bueno si nunca ha dicho una mala palabra o algo. Pero estoy refiriéndome a malas palabras en general. Porque a veces las personas piensan, más los hispanos, ¿verdad? Si digo la mala palabra en inglés no es tan mala. En inglés sí la puedo decir, en español no, porque en español es grave, es fea, es ofensiva. Pero en inglés todo el mundo la dice. No es tan grave en inglés. Bueno, si usted sabe que es una mala palabra en inglés, pues es exactamente lo mismo, es una maldición. Es lo mismo. Ok, no nos justifiquemos en nuestra mente. Dice ni los maldicientes, ni los estafadores, aquellas personas que toman ventaja de los demás, quitándole lo que a los demás les pertenece, haciéndoles promesas falsas y huecas. Muchas personas, recuerdo años atrás, decían, venga y deme $3,000 y yo les voy a arreglar los documentos, les voy a arreglar la residencia y le voy a arreglar esto y le voy a arreglar lo otro. Y les hacían miles de promesas, ¿verdad? Y de repente juntaban todo ese dinero de las personas y se perdían. Y estafaban a la gente. Los estafadores tampoco heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Toda esta lista que vimos. Todos. Si usted ha practicado alguna de esas cosas o las sigue practicando, le recomiendo que las deje de hacer y que se limpie de pecado, porque si las sigue haciendo va a camino hacia este lugar llamado el infierno. Vamos a leerlo ahora en la palabra de Dios para todos. Otra versión. Lo voy a leer rápidamente porque ya me fui explicando uno por uno en Reina Valera. Nada más para que usted la escuche y se dé una idea de estas listas. 1 Corintios 6, 9 al 11. Así le recomendé el viernes pasado, usted sígame en Reina Valera, yo voy a estar leyendo en estas dos versiones y usted vaya tratando de seguir en su versión Reina Valera. Dice, ¿acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Estoy leyendo 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿ok? El mismo pasaje pero en otras versiones. No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni tampoco los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Ahora, esto es lo maravilloso. El versículo 11 no lo leímos en Reina Valera, pero lo voy a leer en estas versiones. Versículo 11. Muchos de ustedes hacían eso. Note la descripción. Pablo le escribió estas recomendaciones a cristianos, miembros de la iglesia de Cristo en la ciudad de Corinto. Y les dice, hermanos, ustedes antes hacían eso. Entonces había entre los cristianos de Corinto hermanos que antes habían sido homosexuales. ¿Sí? Pablo dice que sí. ¿Había entre los hermanos en Corinto hermanos que antes habían sido borrachos? Sí, habían sido. Había entre los hermanos en Corinto hermanos que eran fornicarios. ¿Sí? Que habían sido adúlteros, que le habían fallado a su mujer. Sí. Esos habían practicado eso antes, los cristianos en Corinto. ¿Habían sido ladrones? ¿O habían sido maldicientes? ¿O habían sido de estas descripciones los hermanos ahí? Sí. Dice, muchos de ustedes hacían pasado. Ya no lo hacen. Lo hacían eso. Pero ahora, dice,
ya han sido lavados, ya han sido purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Los hermanos en la iglesia en Corinto habían practicado esto antes de ser cristianos. Vivían su vida en adulterio, en fornicación, en idolatría, en homosexualismo, en borracheras, en maledicencia, en robos, en avaricia, en todas estas cosas. Pero ya no lo hacían. ¿Se puede dejar de ser borracho? La respuesta es sí. ¿Se puede dejar de ser adúltero y fornicario? Sí. ¿Se puede dejar de ser homosexual? Sí. No, no es cierto, ya se nace. Pues entonces, ¿por qué los hermanos en Corinto ya no lo hacían? Dice que ellos fueron, mas ya no lo eran. El homosexualismo es una decisión. Así como usted decide serle infiel a su esposa o a su esposo, usted decide tener relaciones con alguien de su mismo sexo. Es su decisión. También es decisión suya el emborracharse o no emborracharse. Es su decisión. Y su decisión lo salva o su decisión lo condena. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Al cielo o al infierno? Le vuelvo a preguntar. Ellos, los hermanos en Corinto, eran todo esto. Practicaban estas cosas, pero ya no lo hacían. Porque Dios los había limpiado, Dios los había purificado. Ahora vivían una vida diferente. Ya no practicaban el pecado. Pero hermano, ¿me va a decir que a algunos de ellos de repente no se les salía una mentira? Sí, pero ya no vivían de mentira en mentira. Y cuando ellos se daban cuenta que habían mentido, se sentían mal y se arrepentían y no volvían a mentir. ¿Me explico? Eso es no practicar el pecado. Voy a leer ahora en traducción lenguaje actual. Primero los Corintios 6, otra vez desde el 9 hasta el 11. Sígame en Reina Valera. Va a oírlo un poco diferente porque es una versión con palabras diferentes. Es la misma palabra, pero tratan de darle un sinónimo diferente. Dice: no se dejen engañar. Ustedes saben bien que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios o no estarán en el cielo, obviamente. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, también a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Si vivimos de esta manera, ninguno vamos a ir al cielo. Tenemos que cambiar. Por eso Dios pide el arrepentimiento. Versículo 11. Y algunos de ustedes eran así. De los hermanos en Corinto, algunos vivían de esta manera. Había entre ellos hermanos homosexuales, hermanos que habían sido afeminados, hermanos que habían participado en relaciones sexuales prohibidas, que habían adorado ídolos, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados. Dios perdonó esos pecados, porque son pecados, esa lista, todas y cada una de ellas son pecado. ¿Puedo ir al infierno por ser borracho? Sí. Así que si usted le dice, murió mi familiar o murió mi amigo en un accidente. ¿Por qué? Porque iba bien borracho. Dios lo tenga en su santa gloria. No. Discúlpeme, pero no está en la gloria con Dios. Suena duro, pero la Escritura dice que si murió cometiendo ese pecado, no tuvo tiempo de arrepentirse de ese pecado. No tuvo tiempo de cambiar de vida. ¿A dónde va a ir? No va a estar en el cielo. Sé que suena duro, pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cree usted en la Biblia o no cree en la Biblia? Aquí se va a hacer la separación. Si usted cree en la Biblia y cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted entenderá lo que está diciendo la palabra de Dios. Murió y le era infiel a su esposa o a su esposo. Dios lo tenga en su santa gloria. No va a estar en la gloria de Dios. Porque los adúlteros no pueden ir al reino de Dios. Lo siento. No es mía esa decisión. Es lo que está diciendo Dios. Es la palabra de Dios la que nos está advirtiendo que si morimos cometiendo ese tipo de pecados en nuestra vida, no vamos a estar en el reino de Dios. Tenemos que Dios diga lo mismo de nosotros. Esto eras antes.
¿Te acuerdas cuando antes eras un borracho? Bueno, ya no lo eres. Ahora sí puedes ir al cielo porque cambiaste, te arrepentiste. ¿Te acuerdas cuando eras un afeminado? Ya no lo eres. Ya eres diferente. ¿Te acuerdas cuando eras un idólatra? Pues ya no lo eres. Ahora sí puedes ir al reino de los cielos. Dice, porque Dios nos limpió a través de su evangelio, obviamente. Nos perdonó esos pecados, nos limpió y nos hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Primera lista, y creo que en esa lista ya, con esta lista, si solamente existiera esta lista de haciendo estas cosas, no iremos al cielo sino al infierno, y nada más tuviéramos 1 Corintios 6, del 9 al 11, creo, casi sin temor a equivocarme, que quizás el 90% de las personas en el mundo, y no es que más, irían camino al infierno. Porque han cometido o hemos cometido en alguna ocasión en nuestra vida este tipo de pecados. Todos. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Vamos a la segunda lista para avanzar. Segunda lista. Esa es la primera lista. Hay otra lista en la Biblia también que nos habla de personas que no pueden entrar en el reino de Dios o en el cielo si viven su vida haciendo las obras de la carne. Ahora, aquí en este pasaje se le dice obras de la carne a los pecados. ¿Por qué obra de la carne? Porque obra de la carne es el pecado o es lo que a la carne le gusta, a su cuerpo le gusta. Hasta donde yo tengo entendido, o por ejemplo si usamos el ejemplo de la borrachera, las personas que se emborrachan no dicen, ay, me voy a sacrificar porque odio, sabe bien horrible la cerveza y el vino, lo odio, me dan náuseas, pero tengo que tomármelo. No, es algo que a la carne le gusta. Es algo que su cuerpo le pide y le agrada a su cuerpo hacerlo. Por eso van para allá, por eso lo hacen, pero no es bueno delante de Dios. Hay personas que son hasta mentirosos compulsivos, se creen sus propias mentiras. Y usted habla con ellos y se les queda viendo a los ojos y dice, ¿en serio? O sea, ¿no te das cuenta de que me acabas de decir una versión hace 5 segundos y ahorita me estás diciendo otra versión? ¿No te das cuenta que me estás mintiendo y que ya entendí que estás mintiendo? ¿Que es mentira tras mentira lo que me estás diciendo? ¿Que te estás contradiciendo? Y la persona sigue mintiendo. Toda su plática es una mentira. Y piensan que tú le estás creyendo. Pero llega a tal punto el ser mentiroso empedernido que piensas que la persona no se da cuenta y que lo estás convenciendo. Y tú mismo tratas de convencerte a la persona que está mintiendo. Y a veces lo escuchas y dices, ya me dio 6 versiones diferentes en media hora. ¿Cuál será la correcta, ¿verdad? A lo mejor ninguna de ellas, porque pues miente tan fácil que es difícil creerle, ¿verdad? Entonces, a la carne le gusta, a la persona lo disfruta y por eso lo sigue haciendo. Igual cualquier otro tipo de pecado, por eso se le denominan las obras de la carne, a lo que la carne le gusta. Voy a leer primero igual, la misma forma, primero en Reina Valera, luego Palabra de Dios para Todos esta lista y luego lenguaje actual. Para ver si le ayuda a usted a entender en cuanto a qué se refiere esta lista. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Todo esto que hablé fue para darle tiempo de ir a buscar ese pasaje. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas, dice Reina Valera, son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Verdad? Sería la pregunta. Bueno, son adulterio. Ah, ya apareció también en la lista anterior el adulterio. Adulterio. Fornicación. Ah, fornicación también estaba en la lista anterior. Inmundicia. Ah, esta no apareció. Lascivia. Ah, tampoco estaba. Idolatría. Ah, idolatría sí estaba en la lista anterior. Hechicería. Hechicería tampoco estaba en la lista anterior. Pero ya incluyeron más términos o más cosas que nos pueden llevar al infierno. Practicar hechicería, brujería, adivinación nos puede llevar al infierno. Ir a consultar a brujas o adivinos nos puede llevar al infierno. Echar las cartas, leer los frijoles, leer el arroz, leer los granos de café, leer
jugar con la ouija, no sé, tantas cosas que existen de prácticas de adivinación y de brujería y hechicería. Si usted practica esas cosas, no heredará el reino de los cielos. Hechicería. Enemistades. Estar enemistado con algo, con alguien, no hablarle a alguien. Estar enojado con alguien y no aliviar ese rencor que hay en usted. Léalo, enemistades. O pleitos, o estarse peleando con todo el mundo. Ser peleonero, ¿verdad? Como dicen en México. O celos. O vivir todo el tiempo con celos en su vida. Celando de una manera enfermiza a su esposo o a su esposa. ¿Verdad? ¿Dónde andas? Esto, lo otro. Échate una maroma. A ver qué traes en las bolsas. Saca todo. A ver, le cuello la camisa. A ver, ven a ver si te vuelo, si esto, lo otro. Déjame checo tu carro. Dame tu celular. Celos. Celos también nos pueden llevar a este lugar. Iras, en enojos, ¿verdad? Fuertes. Contiendas, ¿verdad? Pleitos. Disensiones, herejías, envidia. Ser envidioso también nos puede llevar a este lugar. Homicidios, asesinar a otra persona también nos lleva a este lugar. Otra vez nuevamente, borracheras. ¿Ya había aparecido los borrachos en la lista anterior? Sí. Vuelve a repetirse borracheras aquí. Orgías. Creo que usted entiende la palabra orgías, no voy a explicarla. Creo que usted la comprende. Si practica orgías, no, va camino al infierno. Y cosas que se parezcan a estas que acaba de mencionar, semejantes. Oh, bueno, es que yo me emboto la cabeza, pero no es con alcohol. Entonces no puede decirse borrachera porque no tomo alcohol. Yo me emboto la cabeza con químicos. Puede ser lo mismo. Cosas semejantes a estas, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo entendió? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. A lo mejor algunas palabras no le quedaron a usted claras por ahí. Voy a leerlo en estas otras dos versiones. Misma cita, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ya notó, espero que haya notado, que algunas de estas cosas se repitieron en el pasaje de Corintios y se están repitiendo en Gálatas. Pero en Gálatas añadió más cosas por las cuales podemos no ir al cielo, sino ir a la perdición eterna. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Palabra de Dios para todos, versión Palabra de Dios para todos. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, perdón, participar en brujerías o en hechicería, odios, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones. Yo no le hablo a aquel, yo no le voy a hablar, ¿verdad? Hacer divisiones, hacer distinción entre las personas también. Envidia, ser envidioso. Él no se lo merece, yo me lo merezco. Él no merece eso, yo soy el que merezco. Bueno, envidia. Las envidias también nos llevan al infierno. Borracheras, parrandas, orgías se describe en la otra, y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Claro? Creo que es entendible. Lenguaje actual, todavía más claro, o más sencillo de entender. Sígame en Reina Valera, Gálatas 5, 19 al 21, pero ahora voy a leer en Biblia traducción lenguaje actual. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Todo el mundo sabemos cómo se comportan las personas en el mundo. Obvio, lo vemos en la tele, lo vemos en las películas, lo vemos en las personas que conocemos, en nuestros amigos. Todos sabemos cómo se comportan las personas que le dan rienda a sus malos deseos. Ellos, dice, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Tienen muchos vicios y muchos malos pensamientos. Ellos adoran
a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte en el reino de Dios. Dos listas, una más cortita. Primero los Corintios 6, del 9 al 11. En Gálatas aparecen cosas que se mencionó en Corintio y le añade otras cosas. Otras cosas como, bueno, yo nunca he hecho lo demás, lo de Corinto, hermano. Bueno, ¿se ha enojado con alguien? ¿Ha hecho división por medio del chisme y ha hecho que se peleen dos personas entre ellos? ¿Ha sentido celos de lo que otra persona tiene y usted no? ¿Ha causado o ha provocado rivalidades o peleas o odios entre personas? ¿O de usted hacia alguien? ¿Se ha enojado, ha sentido ira y se ha desquitado con alguien que ni la debía ni la temía? ¿Ha consultado a adivinos o brujos? Bueno, si ha hecho todas o algunas de estas cosas, dice la Escritura, no heredaremos el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos? Si no vamos al cielo, ¿a dónde vamos? Si practicamos estas cosas y dice que si las practicamos no podemos ir al cielo, entonces, ¿para dónde vamos caminando? Pues vamos caminando hacia el tormento eterno. Y Dios no quiere que usted vaya ahí, quiere que se arrepienta y deje de practicar estas cosas. Deje de ir cada fin de semana a emborracharse. Deje de ir cada que tiene oportunidad a comprar alcohol o cosas para embotarse la cabeza. Mire, lo hacen de broma, lo hacen de broma y lo hacen de chiste estas cosas, y los he visto en videos en Facebook, ¿verdad? Cómo al no dejarlo salir de la casa en México, ¿verdad? Se andan desesperados por ir a comprar cerveza, por ir a comprar alcohol. Otro que se puso ahí hasta hacerle la danza de la lluvia a las botellas, ¿verdad? Para ver si ya el dios Tlaloc, no sé quién le estaba bailando, le daba alcohol porque necesitaba alcohol y quería cerveza y quería esto y quería emborracharse. Bueno, ¿quiere vivir así practicando ese tipo de pecado? Usted puede seguir haciéndolo, pero no pretenda ir al cielo cuando usted hace cosas que Dios dice que si usted las practica no va a ir al cielo. No pretenda llegar aquel día delante de la presencia del Señor y decir, Señor, llévame al cielo. Todos mis familiares me dijeron que tú me debes de tener en tu santa gloria. Y Dios te va a decir, ¿y tus familiares quién son? Aquí quien decide soy yo. Pero es que nomás tomaba tantito, no era tan alcohólico, todavía no era alcohólico, nomás era bebedor social. ¿Te emborrachaste? Pues sí, pero pues no tanto. Bueno, es pecado. Y nunca te arrepentiste, nunca cambiaste, nunca te lavé en la sangre de mi Hijo Jesucristo. Nunca obedeciste el Evangelio. No puedes entrar al cielo. No hay lugar para ti. Tú decidiste seguir viviendo de esa manera. Bien, es tu decisión. Ahora acepta la decisión que tú tomaste. No me culpes a mí de tu decisión, nos va a decir Dios. Eso es algo que tú decidiste. Tú decidiste ir allá. Pues ve a ese lugar que tú decidiste. Tú no quisiste ir al cielo. Fue tu decisión. Yo no te obligué. Tú decidiste seguir viviendo de esa manera desordenada. Pues ve al lugar que tú decidiste. No te lo voy a impedir. Vas allá con aquel desobediente, ¿verdad? El diablo y sus ángeles. Tercera lista. ¿Hay otra lista más? Sí, hay otra lista más. No sé cómo voy de tiempo. Déjeme ver aquí rápidamente cómo voy de tiempo. No. Ya se me acabó. Lo sentimos, lo lamentamos mucho. Bien. Vamos a quedarnos aquí en esta parte. Nada más le voy a dar la cita de la tercera lista. De tarea, léala en su casa. Bueno, la voy a leer con usted, pero quiero que la repase en su casa. No le voy a dar las otras versiones, quiero que la repase en Reina Valera. Repásela en Reina Valera y piense un poquito y analice si usted está cometiendo alguna de estas cosas y la sigue viviendo o sigue cometiéndolas una y otra vez. Bueno, usted tiene la respuesta hacia dónde va caminando. ¿Cuál es esa lista? Esta es la lista que quiero que estudie en su casa, que usted la lea detenidamente. La voy a leer estas dos pasajes con usted rápidamente y usted analícelos en su casa
detenidamente. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, note, tendrán su parte. ¿Quién tendrá su parte? Reservada. Los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo se le identificaba también el infierno de otra manera? Bien, muy bien. El lago de fuego y azufre. Dice... yo haciendo como que usted me respondió. Bien, ok. Dice... el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A qué se le llama también la muerte segunda? A este lugar, al infierno. Pero ¿quiénes van a estar en este lugar? ¿Quién tiene su espacio reservado en este lugar? Lea 21:8 en su casa detenidamente, mañana lo explicamos. Léalo. ¿Quiénes tienen su parte reservada en este lugar? Llamado infierno, llamado lago de fuego. Apocalipsis 22:15. Habla de una manera muy fuerte aquí el Señor. Mas los perros, yo nada más estoy leyendo, no me mires mal. Mas los perros estarán afuera. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama la mentira y todo aquel que practica la mentira. ¿Dónde están ellos? Si están afuera, ¿cuál era la otra forma que se le llamaba al infierno? Serán excluidos de la presencia del Señor. Serán echados afuera, en las tinieblas de afuera. Serán cortados de entre el pueblo de Dios. Serán alejados de la presencia de Dios. El pecado ha hecho separación entre Dios y vosotros. ¿Dónde están estas personas que practican estas cosas según Apocalipsis? Léalo detenidamente en su casa y lo analizamos más a profundidad el día de mañana. Tercera lista. ¿Ok? Y habla un poco más fuerte todavía esta lista. Pero nuevamente aparecen en algunas descripciones que ya hemos leído en las listas anteriores, en la lista 1 y en la lista 2, aparecen en estas terceras listas de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Practica usted ese pecado? ¿Alguno de estos que hemos mencionado? ¿Vive constantemente haciéndolo un día tras día? ¿O semana tras semana? ¿O mes tras mes? ¿Lo ha cometido alguna vez? ¿Alguno de estos que hemos mencionado? ¿No se ha arrepentido? ¿No ha cambiado su actitud y lo sigue haciendo? ¿Se ha bautizado usted para el perdón de sus pecados o no? Mire, el boleto de entrada para empezar el camino hacia el cielo es el bautismo. A través del bautismo y la obediencia al Evangelio, usted limpia sus pecados, como ya leíamos en la lista de Corintios. Estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. ¿Dónde fuimos lavados? En el bautismo, en la obediencia al Evangelio, para empezar ese camino nuevo, ya no volver a vivir como éramos antes, porque si volvemos a vivir como éramos antes, nos ha acontecido el del verdadero proverbio, dice la Escritura. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pasajes muy duros de la Escritura. Pero si usted, después de limpiarse, de haber sido limpio en la sangre de Jesucristo, vuelve a vivir y a practicar el pecado, entonces usted ya no es un hijo de Dios. Lo miramos en 1 Juan capítulo 3. Porque en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo, que los hijos de Dios no practican el pecado después del bautismo. Eso era antes de ser bautizados, pero después de que entregaron su vida a Cristo, ya nunca más. Ahora son diferentes, cambiaron. Si usted sigue practicando el pecado, de nada le sirvió el bautismo. Se volvió a ensuciar todas esas vestiduras blancas. Volvió a vivir en suciedad y va nuevamente camino hacia el lugar de tormento. ¿De qué sirvió bautizarse? ¿De qué sirvió confesar a Cristo si volvió a vivir practicando el pecado? No practique el pecado. Porque el pecado, por eso dice la Escritura en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué pasa si no somos fieles hasta la muerte? No hay corona de la vida. Pero si usted ni siquiera se bautizó,
Pues menos. Si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura, pues ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? Si los que tratan de hacer la voluntad de Dios están en esa lucha constante por llegar al cielo, ahora imagínese si usted dice, pues yo ni siquiera me apuro. No hay esperanza para usted. Le animo en el nombre del Señor que busque una iglesia de Cristo cercana a usted. Si no tiene conocimiento de alguna, póngase en contacto con nosotros o con alguno de los hermanos que tenga conocimiento, que usted haya conocido previamente, para que indaguen de alguna iglesia de Cristo cercana a usted para que lo puedan bautizar y sea añadido a la iglesia correcta y empiece su camino diferente, para que puedan decir el Señor en aquel día, sí, usted era antes así, pero ya no lo es. Usted fue limpio y ahora ya usted no va para ese lugar llamado infierno, usted va para el cielo. Porque usted va caminando hacia ese lugar. Usted ya no practica el pecado. No que no peque, sino que no practica el pecado. Bien, entonces nos vemos Dios mediante el día de mañana, mis hermanos, mis amigos que nos acompañan cada día. Espero que vayan entendiendo este tema. Sé que es un tema hasta cierto punto a veces duro, porque a nadie nos gusta que nos digan que si vivimos de la manera que a nosotros nos gusta vivir, ¿verdad? Porque al mundo le gusta vivir de esta manera, en borracheras, en desenfreno, en locuras, en cosas. Y cuando le dicen, no, eso no está bien, inmediatamente dicen, pero ¿cómo? Pues si es la manera que a mí me gusta, es lo que yo disfruto, es lo que a mí me llena, es mi razón de vivir. Pues sí, pero está mal delante de Dios y vas a un castigo eterno. No creo. No, ustedes están mal. Bueno, tú toma tu decisión. Tú decides hacia dónde quieres ir. ¿Quieres ir al infierno? Adelante, es tu decisión. Bien, se respeta tu decisión y Dios va a respetar tu decisión. Pero en aquel día que estés en su presencia, Dios va a seguir respetando tu decisión. ¿Decidiste no obedecer? Yo respeto tu decisión. Tú decidiste ir al infierno. Para allá vas. No es que yo te quiera mandar. Tú decidiste. Y yo respeto tu decisión. Yo espero que usted decida querer ir al cielo. De verdad, de corazón lo digo. Yo espero que usted decida dejar de pecar, dejar de practicar el pecado para ir al cielo. De verdad, de corazón se lo digo. Así es que siga adelante, esforzándose. El que piense estar firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Es una lucha constante hasta acabar la carrera, ¿verdad? Para poder recibir la corona de la vida. Bien, no sé si tengan anuncios que quiere que mencionemos. Nuestro hermano José Sandante, hasta donde yo sé, está con mucho dolor, pero se va recuperando, gracias a Dios. Sí hay recuperaciones de cirugías que son más dolorosas que otras, ¿verdad? Y otras duran más tiempo en recuperarse plenamente, pero gracias a Dios va mejorando nuestro hermano. Nuestra hermana Hilda también pidió las oraciones por sus estudios que le van a realizar y por la lista que tenemos también de peticiones. También le damos gracias a Dios por Carlos, el amigo de nuestro hermano Gilberto, también me comentaba el día de ayer que ya está mucho mejor, gracias a Dios, que ya se está recuperando de su mal, de su enfermedad. Agradecemos a Dios por escuchar nuestras súplicas, ¿verdad? Y que gracias a Dios ya se está recuperando. Bien, dígale, muy buen tema. Gracias a mi hermana. Ok, los que no hicieron su voluntad. Estoy buscando a ver si alguien dejó aquí un mensaje. La computadora está enfrente y tengo mi celular aquí abajo para ver los mensajes. No puedo hacerlo en la misma aparato, así es que por eso los estoy buscando aquí en el celular. Saludos a mi padre también que nos está viendo. Saludos a papá allá a Monclo Hollywood. Un saludo hasta Monclo Hollywood, la ciudad que te espera con los baches abiertos. Bien, por Sonia también que está salió del hospital, pero todavía está con un poquito con dolores y con problemas de salud. Entonces también por Sonia. Bien, entonces vamos y acompáñenme a la oración para quedar despedidos. Nos vemos mañana a las 7. Seguimos mi tía también da gracias a Dios por todas y a todos por sus oraciones. También esperando que mi prima, también Diana y Karen, estén mejorando. También mi prima Elisde, allá en México. También por mi primo Israel se pidieron las oraciones. Por una sobrina de mi tía Panchi. También por mi tía Panchi se pidieron las oraciones. Por mi tío Efraín Ramón. Muchos familiares, ¿verdad?, que se pidieron también y hermanos en Cristo. Bien, si no hay más, vamos a Mari Jovel, gracias, es buen tema. Les pido las oraciones por mis hijos, por los hijos de la hermana Mari Jovel también, allá en Guadalajara. Vamos a orar por ellos también. Acompáñenme en la oración y nos vemos Dios mediante el día
el día de mañana a las 7, si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre Santísimo que mora en los cielos y en nuestros corazones, vamos ante su presencia, Señor, en esta tarde, dándole las muchas gracias, Padre, por habernos permitido poder estudiar de su palabra, por haber analizado estos versículos, Padre, que nos hacen claramente entender qué cosas debemos de dejar en nuestra vida, qué cosas no debemos de seguir practicando si realmente queremos ir al cielo, qué cosas debemos de dejar para mostrar realmente que estamos arrepentidos y queremos y hemos decidido, Padre, ir a las mansiones eternas, a ese lugar de descanso eterno, de reposo eterno, y no al lugar llamado infierno, que es un lugar de tormento eterno. Señor, seguimos rogando por cada una de las peticiones que se han hecho. Le agradecemos, Señor, infinitamente por aquellas peticiones que usted ha respondido favorablemente, que usted les ha ayudado a las personas por las que hemos orado a recuperar su sanidad, su buen estado físico, Padre, el sentirse bien con su cuerpo físico, Padre. Gracias por ayudar, gracias por los doctores que los trataron, por el medicamento que hizo efecto en sus cuerpos, por obrar, Padre, de una y otra manera en sus vidas y en su salud. Sea de igual forma por todos mis familiares en México y aquí en Estados Unidos que tienen problemas de salud o que se están recuperando, sea con ellos, Padre, y asimismo le pedimos por nuestros hermanos en Cristo también que están con problemas de salud, con nuestro hermano José también que se está recuperando. Le agradecemos por sacarlo bien de la cirugía, Padre, pero rogamos por él para que usted le dé paciencia y le dé esa confianza en usted en esos momentos de dolor y difíciles que puede estar viviendo nuestro hermano. Sabemos que las cirugías no son agradables, causan dolor, incomodidad y a veces desesperación, Padre, pero le pedimos y le rogamos que usted le dé paz en su corazón y le dé tranquilidad para esperar su recuperación plena, Señor. Sea con él y no lo desampare ni un solo momento, Señor. Le rogamos también por nuestra hermana Mari Jovel allá en Guadalajara, por Mauricio también, su hijo y sus hijas también, que están allá cerca de ella, sea con los hijos de nuestra hermana. Ayúdelos, Padre, a que puedan buscarle a usted, que puedan acercarse a usted, que usted toque sus mentes, pero más importante, que toque sus corazones, Padre, para que puedan entender que necesitamos de usted a cada momento, que usted es la única razón por la que estamos vivos, que usted es nuestra única esperanza, Padre, y que lejos de usted pues no hay esperanza, no hay nada bueno que nos espere eternamente. Sea con ellos, Padre, y toque sus corazones, que sabemos que a veces se endurecen un poco por el engaño del pecado, pero usted es poderoso y usted es fuerte para inclusive romper esos corazones duros y llegar a esa parte blanda que todavía existe en las personas hoy en día. Sea con cada uno de nuestros amigos que nos escuchan estos temas cada día, Padre, que usted también toque sus corazones y sus mentes para que no solamente sea una emoción la que los cambie, no solamente sea una emoción pasajera la que sientan, sino que también la entiendan, Padre, que logren entender su palabra, para que cuando la emoción se vaya de ellos, su mente los mantenga entendiendo qué es lo que necesitan hacer y qué necesitan dejar de hacer para ir a este lugar llamado cielo y no ir al tormento eterno. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos da. Gracias también le pedimos y le agradecemos por las cosas que usted no nos da. Le pedimos también por Sonia, Padre, que está ya de mucho tiempo, Señor, con dolores, con padecimientos. Sea con ella, ayúdela, Señor, en estos momentos que de repente el dolor arrecia en su cuerpo, que la incomodidad llega, que el sentirse mal, su cuerpo arrecia, Padre, y no logra vivir tranquilamente. Sea con ella, Padre, y dele paz en su interior, esa paz y fuerza que necesita para salir adelante de estas enfermedades y estos padecimientos que tiene. Pero también al mismo tiempo rogamos, Padre, porque usted ayude a los doctores a que puedan encontrar la razón de su padecimiento, que puedan aliviar su dolor, que puedan tratar su dolor de una mejor manera. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por permitirnos hablar con usted. Gracias por respondernos favorablemente. Nos ha respondido muchas veces, Padre, a nuestras súplicas y nuestras peticiones. Le seguimos encomendando a toda mi familia en México, mis tíos, primos, tías, mis abuelos, mi madre, mi padre, mis hermanas, a todos en general, mis cuñados,
mis sobrinos, todos, Padre, los encomiendo en sus manos, y así mismo a todos mis hermanos en Cristo en México y aquí en Estados Unidos. Gracias, Señor, por todo. Le pedimos por los gobernantes y que usted nos acompañe en lo que queda de este día y nos acompañe en el día de mañana, que nos cuide y nos siga cuidando y nos siga protegiendo de todo mal para poder estar el día de mañana nuevamente estudiando su palabra. Y Señor, gracias le damos porque nos da el privilegio de exponer su palabra y porque nos da el privilegio de poder ver que su palabra sigue teniendo poder y sigue fructificando en los corazones de las personas, sigue salvando más almas para su reino y sigue arrebatando más almas de las garras de Satanás. Gracias, Señor, le damos por ello. Y todo se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Seguimos con la tercera lista y ya casi acabamos con este tema. Quizás mañana acabamos, quizás no lo sé, no le quiero prometer nada, pero probablemente mañana terminamos con este tema y iniciamos con el cielo, que es a donde todos queremos ir, ¿verdad? Ahí sí queremos ir y ahí sí queremos estar todos. Así es que, y Dios también quiere que usted esté en ese lugar llamado cielo y no en este otro que estamos estudiando. Bien, nos vemos el Dios mediante mañana a las 7. Acompáñenos el día de mañana. Comparte este video con sus amistades. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Los amamos en el amor del Señor. Así es que estén bien.